Hola mis amores, feliz viernes. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? Bueno, espero que bien. Ya estamos terminando el mes de noviembre. Bueno, bienvenidos a Catarsis de un Odontólogo. Como siempre, acuérdense que esto es un streaming que siempre está dedicado a nuestros pacientes, amigos, colegas, a todo el público en general, donde siempre se habla de lo que no debe pasar y lo que siempre debe saber. Fíjense que hoy hice énfasis en que habláramos sobre un tema que siento que está como muy en el tapete. De hecho, estuve revisando un poco la literatura y ciertos artículos y me he dado cuenta que hay artículos recientes que nos hablan que aparte de la caries, ¿okay? Porque la caries tiene un porcentaje alto en los estudios, las lesiones a nivel cervical de los dientes tienen mucha prevalencia hoy en día. Entonces me parece importante porque a mí me ha estado pasando mucho de que me llegan pacientes no solamente mayores, sino también pacientes jóvenes. Entonces yo digo, wow, o sea, yo sé que esto es un conjunto de factores etiológicos, ¿no? O de causas. Entonces estuve indagando un poco más. Y fíjense que bueno, muchas veces de acuerdo al origen, porque por eso siempre hay que hacer la anamnesis, esa historia clínica, preguntarle al paciente sus hábitos, su estilo de vida, porque está repercutiendo muchísimo. Por supuesto que hay lesiones que pueden aparecer por origen bacteriano, pero hay otras que no, ¿no? En este caso voy a hablar más que todo de las que son de no origen bacteriano, o sea, las lesiones que son no cariosas. Entonces, muchas veces vemos pacientes que llegan con mucha hipersensibilidad. Doctora, tomo cosas frías y me molesta. Doctora, tomo cosas ácidas y me molesta. Doctora, cuando me estoy cepillando y me enjuago con el agua fría, me molesta. Entonces, me he estado fijando y yo digo, bueno, ciertamente tiene que ver con un conjunto de cosas. Como por ejemplo cuando uno le habla al paciente de acuerdo a la característica de la lesión, si es la técnica de cepillado, si es que el paciente tiene una tensión dentaria, si el paciente de acuerdo también a la alimentación, porque cada causa o cada etiología tiene, o sea, unas características. Entonces por esas características uno ya más o menos tiene el conocimiento como profesional de qué puede estar sucediendo. Sin embargo, vale acotar que el esmalte que protege esa zona cervical es muy delgado, es muy frágil, y cuando se expone esa dentina, que es lo que causa la sensibilidad, esa dentina de esa zona va a repercutir rápidamente a lo que es la pulpa. Entonces por eso es que muchas veces hay dientes que tienen estas lesiones y terminan en tratamientos de conducto. A veces el paciente pregunta, pero ¿cómo es posible si no tengo una caries, cómo me tiene que hacer una endodoncia? Precisamente porque hay una lesión que no ha sido tratada adecuadamente y usted ha presentado una sintomatología de hace mucho tiempo. Muchas veces nuestro órgano dentario tiene un mecanismo de defensa, pero hay veces en que la pulpita ya no aguanta. Entonces, muchos dientes han terminado en endodoncia y eso también me ha estado pasando. Porque, ¿qué pasa? Hay momentos en que el paciente somete sus dientes a lo que nosotros llamamos flexión y contracción, o sea, un exceso de fuerza, que por supuesto eso va a repercutir en los cristalitos que están en el esmalte del diente, los cuales empiezan a rajarse. Y por supuesto, más el cepillado, más todo ese conjunto de cosas, entonces va a venir haciendo que esa estructura se vaya perdiendo y por ende tengamos esa exposición. Entonces fíjense, algo muy peculiar y algo que me llamó mucho la atención y lo estaba incluso leyendo, incluso anoté ciertas cosas porque me llamó, o sea, me causó mucha cosquillita. Fíjense que hoy en día tenemos las causas que son de ese origen, de ese origen mecánico, como yo estoy diciendo, que tiene que ver mucho con esa parte de las pastas abrasivas, el cepillado duro. Hoy en día existe una gama de productos, ¿verdad?, que estamos usando. Entonces debemos tener cuidado porque hay pacientes que utilizan cepillos con cerdas muy duras y tienen un movimiento que es muy horizontal. Eso coadyuva también a que se produzca este proceso, pero ese es un origen. Tengo un origen también que vendría siendo donde ya es como químico, porque
nos hemos estado dando cuenta, o los estudiosos se han estado dando cuenta, que aparte de que las personas que tienen problemas de reflujo esofágico, que por supuesto emanan ácidos, las personas que vomitan, tenemos muchos pacientes que presentan vómitos continuos, eso también produce la erosión de esa zona, pero también algo muy peculiar, esos pacientes que hacen ejercicio, que hacen esa tensión en los dientes cuando estamos levantando pesas. Yo siempre trato de evitar hacer eso, pero eso en combinación con este otro factor también nos producen esas características. E incluso esos pacientes que hacen ejercicio están consumiendo muchas bebidas carbonatadas. Eso también está influyendo mucho. Porque ¿qué pasa? También en el momento que nosotros estamos haciendo ejercicio tenemos una hiposalivación, tenemos menos saliva. Hola, doctor. Por supuesto, pero no es necesario. Mira, yo a veces peleo con los pacientes porque a veces me dicen, ajá, yo compré un cepillo de cerda suave. Pero no es tanto porque compras el cepillo de cerda suave, es la fuerza que tú aplicas cuando te estás cepillando y es el movimiento exacto que tienes que darle a tu técnica. Y la duración del tiempo también influye. Entonces yo les digo o les explico, no es necesario hacer tanta fuerza para limpiar los dientes. ¿Ves? Porque poco a poco con estas pastas abrasivas vamos perdiendo parte de la estructura. Entonces fíjate que eso de las bebidas carbonatadas es importante. También otra cosa, ahorita con la vida fitness, que si estoy haciendo dieta, que si como puras ensaladas, por supuesto, ¿qué está pasando con la alimentación? Estamos consumiendo más vinagre, estamos consumiendo más limón, eso también puede producir una erosión. Entonces todos esos factores tienen mucho que ver y eso a mí me ha llamado la atención e incluso, fíjense que estaba leyendo y también dije, wow, después post-COVID, muchos pacientes quedaron con problemas, por supuesto, de sus vías respiratorias, ¿no? Y mandan incluso muchos inhaladores, esas personas que quedan consumiendo inhaladores, y resulta ser que los inhaladores también tienen abrasivo. Entonces son todas estas cosas que yo digo, Dios mío, a veces no es una sola etiología, son varias cosas a la vez que está produciendo toda esta situación. Esas fuerzas que nosotros ejercemos, entonces lo que es la masticación, cuando tenemos puntos de contacto prematuro, cuando tenemos un desajuste oclusal, cuando tenemos malposiciones dentarias, con los apretamientos, personas que tienen, hoy en día, no sé si ustedes se han fijado, bueno, y creo que eso también es post-COVID, que los pacientes, hay muchos pacientes con ansiedad, hay muchos pacientes que están viviendo un estrés, hay pacientes que no están durmiendo bien. Entonces el estilo de vida que estamos teniendo, que tienen muchos pacientes, está repercutiendo en los dientes. Y se está viendo mucho este tipo de lesiones. Entonces, los medicamentos por la edad, todo eso es un conjunto en sí. Entonces, es una forma de que nosotros también tenemos que buscar educar al paciente, buscar la causa, hacer las preguntas pertinentes para poder saber qué está sucediendo y cómo podemos ayudarlo a través también de un equipo multidisciplinario de cómo pueden ellos mejorar ese estilo de vida o cómo pueden disminuir ciertas cosas que están realizando que no están bien. Entonces todo eso a mí me llamó mucho la atención, tanto incluso, fíjense que si tengo un paciente que tiene problemas de disbiosis, tiene un problema de reflujo gastroesofágico, mejor dicho, entonces, coño, tenemos que decirle, mira, tienes que tratarte ese problema y tienes que ir al gastroenterólogo. Si tengo pacientes que tienen muchísimo problemas de ansiedad, tienen mucho estrés cargado, también tienen que buscar maneras de ayudarse con un psicólogo, ¿verdad? Bien sea con alguien que pueda orientarlos. También incluso el tema está los nutricionistas, o sea, utilizar un nutricionista que te pueda ayudar qué alimentos puedes suplantar con otro, pero esto no es tan así de que uno dice, bueno, es para que llegó con varias lesiones dentarias. Yo en estos días hice 2 evaluaciones y de las 2 evaluaciones hubo un chico que tenía aproximadamente 11 lesiones dentarias y es un paciente joven. Ok, yo lo veo muchas veces en pacientes mayores, pero ahorita es en pacientes jóvenes. Entonces hay que saber dónde está la causa para entonces poder tratar. Incluso puedes poder hacerlo de diversas formas al mismo tiempo. Entonces hay que identificar esos factores etiológicos y empezar a corregir todos esos hábitos. Esos pacientes que a veces están ansiosos, por ejemplo, yo a veces
yo no es que sea ansiosa como tal, pero sí me doy cuenta que a veces hago esto. Eso es fatal para los dientes. Entonces las personas que se comen las uñas, las personas que muerden cosas, por ejemplo, yo conozco personas que siempre tienen que tener algo en la boca. Entonces, todo eso está repercutiendo. No es nada más de que yo coloque una ortodoncia para mejorar la oclusión, no es nada más que yo le diga al paciente, mire, mejore su técnica de cepillado, utilice un cepillo con cerdas más suaves, no siga utilizando ese tipo de cepillo, cámbielo cada cierto tiempo. Pero la parte emocional también está influyendo mucho. Esos pacientes que aprietan mucho, que rechinan mucho, todas estas cosas están repercutiendo allí, justo en la zona cervical de nuestros dientes. ¿Hay tratamientos? Sí hay, ¿ok? Pero para poder tratar hay que saber dónde o cómo o cuál es la causa realmente, o cuál es el conjunto de causas para yo empezar a tratar. Porque, por ejemplo, nosotros podemos comenzar de acuerdo al tipo de lesión que tengamos, porque yo no sé si ustedes han observado que hay lesiones pequeñas donde el cuello tiene, tengo una recesión muy pequeña, menor a 1 milímetro. Yo puedo tratar con terapias desensibilizantes, yo puedo hacer pequeños ajustes oclusales, yo puedo hacer terapias químicas, puedo hacer terapias, incluso hoy en día hasta la terapia con láser se está utilizando en esto. Entonces, cuando habla de la zona cervical, es lo que estoy diciendo, los cuellitos de los dientes, nuestros cuellos de los dientes. El cuello dentario se está viendo mucho expuesto, ¿okay? Y por eso el paciente llega a la consulta con molestias, doc, ¿ok? O sea, eso está sucediendo mucho. Tu cuello dentario, que es el señorita que se encuentra aquí, lo voy a enseñar yo con mis dientes. Esta zona es la zona cervical del diente. Entonces, esos cuellos de los dientes, muchas veces vemos que en la encía sube de lugar, o sea, se posiciona más arriba y empezamos a ver como una exposición del área, empezamos a ver como una concavidad o empezamos a ver que se ve la zona como más oscura. Entonces allí nosotros tenemos que tener cuidado, ¿ok? Aclarando el punto para que estemos en sintonía. Yo puedo, si la lesión es menor a 1 milímetro, gracias querido, si mi lesión es menor a 1 milímetro, yo puedo hacer algunas terapias que me pueden ayudar, ¿ok? A hacer que esta situación mejore. Aparte de cambiar y modificar los hábitos, yo puedo hacer mis terapias de sensibilizante, como les dije, puedo hacer terapias químicas, puedo hacer muchas cosas que puedo hacer en mi consulta, más lo que le indico al paciente. Pero ya cuando esas lesiones pasan a ser mayores de 1 milímetro, entonces yo tengo que considerar si debo hacer alguna restauración, bien sea con un ionómero de vidrio específico para eso, si tiene que hacerse con una resina compuesta, si tiene que hacerse de acuerdo a lo que yo tengo allí presente. Y en este caso hablo cuando es no cariosa, porque tengo algunas situaciones donde esas lesiones son producidas por caries e incluso han tenido la recesión de esa encía y por supuesto que han tenido también un proceso de caries instaurado allí. Entonces, de acuerdo a eso es que yo voy a tratar. Y cuando ya yo veo que tengo pacientes que ya la recesión es mucho más a 1 milímetro, ya estaríamos hablando incluso de tratar eso a través de cirugías periodontales, ¿verdad? Y para eso tenemos los periodoncistas que sí están adecuados para eso. Tanto así que ya hoy en día se puede colocar plasma rico en fibrina, ¿verdad? Los que conocemos esto del plasma rico en fibrina, donde eso también lo pueden colocar los especialistas para poder mejorar y poder devolver, ¿verdad?, esa porción de esencia que se ha perdido. Eso de acuerdo al caso. Por eso que hay que evaluar adecuadamente, porque yo tengo que saber si mi paciente no tiene un problema periodontal más profundo, si no tiene una pérdida ósea, si solamente es por todos estos factores que yo le estoy hablando. Ah, doctora, pero es que también tengo problemas con la mordida. Entonces hay que ajustar la mordida. Sin embargo, de acuerdo al tipo de ajuste que tú hagas, entonces ahí tienes que valorar. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla, y lo estuve también leyendo, que no todas las veces que porque yo coloque una ortodoncia, es que yo ahí ya mejoré la oclusión. O sea, hay muchas cosas que están integradas aquí. Hoy en día, por ejemplo, a mí me ha tocado y lo he tenido un poco más, lo he hecho más frecuente, es el uso de la toxina botulínica. ¿Por qué? Porque los pacientes
están teniendo tanta tensión en su cierre, o sea, tienen tanta tensión en los dientes, que están hipertrofiando los maceteros que están aquí. Yo sí me he dado cuenta que hay pacientes que a veces llegan y cuando los evalúo, que les pido para ver la tensión de ese macetero, porque a veces vienen con dolores, me duele el cachete, o tengo mucha tensión aquí en mi cabeza, en la sien, o a veces tengo mucha tensión cervical. Entonces empiezo a evaluar la parte de la musculatura. Y he tenido que también ayudar a pacientes a relajar esos músculos a través del uso de la toxina botulínica. ¿Mejoran? Sí mejoran, por supuesto. De hecho, mejoran mucho de los síntomas que tienen. Y eso permite que, como relajas el músculo, entonces no sigue hipertrofiándose ese macetero. Porque el macetero, ese músculo macetero que se encuentra justamente aquí, es molestoso, es molestoso y tiene demasiada fuerza, pues, mucha fuerza. Entonces, todas esas cosas yo las hago, ojo, considerando que la toxina botulínica no es un tratamiento a largo plazo, son tratamientos que por lo general pueden durar 3, 4 meses, de acuerdo a la vida que lleve el paciente. Las personas que hacemos ejercicio, la toxina botulínica nos dura muy poco. En cambio, hay personas que yo les coloco toxina botulínica y tienen 6 meses con su toxina botulínica súper bien. Pero siempre tenemos que renovar y reforzar ese tratamiento porque la toxina botulínica tiene un tiempo, ¿ok? Entonces, estas son cosas que a mí me gustaría mucho que ustedes consideraran, porque lo estoy viendo ahorita mucho, pero, o sea, lo estoy viendo muy frecuentemente, y sobre todo en personas jóvenes. Hay cierta controversia. Hay autores, toda la vida se ha hablado de las férulas para el bruxismo, los que se llaman las guardas oclusales. Yo las he colocado, ciertamente. Hay estudiosos que hoy en día dicen que eso no funciona. Yo siento que es como un conjunto de cosas que tenemos que realizar, porque a veces tenemos que usar alguna férula. Yo, en mi experiencia, hay pacientes que han utilizado sus férulas adecuadamente, o sea, para eso se hace un estudio, se hacen unas impresiones, se confecciona, se envía al laboratorio, se hacen las pruebas pertinentes para que la férula quede exactamente donde tiene que quedar, donde no vaya a producir después problemas en la ATM, que es la articulación temporomandibular. Entonces, yo he tenido pacientes que han venido con mucha molestia, entonces trabajamos con la toxina botulínica, indicamos una guarda de este tipo, y sus dolores han disminuido notablemente. Pacientes que han llegado con dolores de cabeza, con dolores en el cuello, o sea, desesperados. Entonces, hemos tenido que tratar, por supuesto, evaluamos cómo están sus dientes, cómo está esa oclusión. Si ese paciente hay que llevarlo a la parte de ortodoncia, se le coloca su ortodoncia para mejorar toda esta masticación y colocar los dientes en su posición, alinearlos, nivelarlos, porque eso también puede repercutir. Entonces, bueno, yo creo que son cosas que podemos mejorar, y son cosas que podemos ayudar. Yo espero que esta información les quede un poco clara, que por lo menos sepan que podemos manejarlo, que como pacientes, si empezamos a conocer un poco de las cosas que estamos haciendo, entonces también nosotros podemos mejorar. Así que bueno, creo que es todo lo que les tengo que decir hoy. Espero que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Y cualquier duda, saben que me pueden escribir. Y cualquier tema que quieran que aborde o que abordemos, también lo podemos hacer. Quiero hacer muchos temas. Lo que pasa es que, bueno, vamos a esperar que otras personas también se involucren con nosotros, que también han estado ocupados. Bueno, un besote. Chao, doctor. Un beso. Gracias porque siempre te conectas. De verdad que me encanta. Así que un besito. Feliz tarde.